Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Cordial saludo, amigos del canal Congreso. En Conversaciones en el Capitolio tenemos hoy como invitado especial al senador Carlos Alberto Benavides, que hace parte de la coalición de gobierno del Pacto Histórico en representación del Polo Democrático. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, muy complacido de estar aquí. Un saludo a la audiencia del Canal Congreso. El senador Benavides hace parte de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República, donde hay asuntos de sumo interés, reformas legales, reformas constitucionales. Comencemos con el tema de la reforma Ley Estatutaria de la Educación, que es un proyecto que ha sido bandera para el gobierno del presidente Petro. ¿Está estancado? ¿Qué está pasando con ese proyecto? Pues estamos contentos porque por fin, el día de ayer justamente, iniciamos la deliberación. Se presentó de 3 ponencias positivas. La primera, a cargo de la senadora Paloma Valencia, una ponencia interesante que genera un marco general sobre la ley. Hay algunas críticas de la ponencia del gobierno, pero después de la deliberación final se votó negativa, pero con la senadora se ha quedado un poco a recoger elementos importantes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí. Una ley estatutaria es una ley madre, es la que establece un derecho fundamental, en este caso, el derecho a la educación. Desde la Constitución nunca se había generado esta ley, y lo que se hicieron fueron 2 leyes ordinarias, la Ley 115 de 1994 y la Ley 30 de 1992. La Ley 115 cobija la educación primaria, media y secundaria, la Ley 30, la educación superior. Lo que estamos haciendo con esta ley estatutaria es establecer, regular el derecho general a la educación, desde cuando los chicos están iniciando el proceso hasta cuando terminan la universidad. Con ello, esta ley madre, esta ley estatutaria, permitía establecer que todos los colombianos, no importa la región, no importa la situación social, no importa el origen o el género, tienen el derecho a la educación. En esas condiciones, como se convierte en un derecho fundamental para los ciudadanos, la educación debería ser gratuita en todos los niveles. Se está buscando, ¿no? Hoy, por ejemplo, se establece que hasta es obligatoria y el Estado tiene que dar educación hasta grado 9. Esta ley permite hacerlo hasta el grado 11. También permite que las universidades realmente logren contemplar la posibilidad de cupos que permitan no solo el acceso, no solo la oportunidad, sino el acceso y sobre todo la calidad de la educación. Entonces, si la base es el derecho a una educación pública, no en detrimento de las universidades privadas o de las instituciones privadas, sino que la responsabilidad recae sobre el Estado, obviamente entendiendo que la educación tiene todo un sistema que cobija distintas modalidades, distintas formas de dar esa educación. Todo eso muy bien, senador, pero ¿cómo hacemos para que todos los que terminen, muchachos y muchachas que terminen el bachillerato, tengan realmente acceso a la universidad, a la educación superior, bien sea como tecnólogos o como en la educación superior profesional? Mire, Carlos, estamos viviendo un momento de una revolución muy importante a nivel mundial, ¿no? Las inteligencias artificiales, las tecnologías. Eso necesariamente generará también transformaciones en las pedagogías, en los contenidos educativos. Y lo que estamos facilitando justamente con esta ley estatutaria es, en primer lugar, vuelvo y digo, no solo la oportunidad de estudiar, que es un poco lo que existe hoy, como ganarse una lotería, todos tenemos la oportunidad de ganarla, pero lo que estamos diciendo no, el acceso de todo colombiano y de toda colombiana debe llegar. ¿Pero garantiza esa ley? Garantiza. Eso es lo importante, ¿no? Como derecho fundamental, como ley madre. Ya el procedimiento tiene que establecerse en la reforma de las 2 leyes ordinarias que están, claro, la Ley 115 y la Ley 30. Pero esto es lo que garantiza el derecho como tal, que es fundamental y que nunca se había logrado establecer. Esta es como la ley sombrilla. Establece el derecho fundamental, que es una ley marco en términos jurídicos, y de ahí para abajo las leyes que ya se han promulgado se deben reglamentar para acomodar a la ley marco. Claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, cifras, ¿no? Más o menos 2,5 millones de déficit en educación superior. Hombre. Es altísimo. Es altísimo. ¿No? Necesitamos que... pero no solo en términos de la noción universitaria clásica, usted lo ha dicho, tecnológicos, el papel que puede cumplir el SENA, técnicos, o sea, generar también una oferta educativa que le permita a la demanda que quiere
profundizar en conocimientos que quiere conocer, pero también quiere adquirir habilidades y competencias laborales, pues poder acceder a la educación. Sí, el doctor Benavides es además antropólogo. Yo quisiera preguntarle esto, pues nosotros los colombianos estamos acostumbrados y nos han enseñado desde pequeños que lo chévere es ser doctor profesional y sobre todo en carreras, la medicina, la economía, el derecho, pero hay una educación de pertinencia, acorde con las épocas, pero además una educación no profesional que es la técnica o la tecnológica a la cual deberíamos acudir los padres de familia, porque un padre de familia que está esperando que termine su hijo, lo que ambiciona es que vaya a la universidad a graduarse en una de esas profesiones tradicionales. La pertinencia y también los cupos y la llegada de los muchachos a esa educación superior, ¿se garantizan con esta ley? Se garantizan como derecho marco, ¿no? Pero obviamente las leyes ordinarias establecerán el mecanismo. Pero algo muy importante, la educación permite acceder a una serie de cosas muy de rigurosidad académica, pero también de conexión con el mundo. Exacto. ¿No? Lo que implican, digamos, las artes, la literatura, las ciencias humanas, pero también adquirir competencias y habilidades en términos técnicos, tecnológicos, científicos. Esa posibilidad, esa noción marco es la que hoy nos debe permitir entender la educación en términos amplios, como usted lo ha dicho, una educación creativa, científica, creadora. Claro, y emprendedora también. Y emprendedora en términos también, pero no como una cuestión como de la utilidad, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos que tener capacidad de horizonte, y tenemos que fortalecer para eso nuestro sistema público. La educación en Colombia, sobre todo, ha estado dedicada a fortalecer el sistema privado, está bien, pero nosotros tenemos que darle mayor capacidad a nuestro sistema público. Miren, a nivel mundial, las universidades tienen esa posibilidad justamente de generar transformaciones cuando su sistema público está fortalecido. De acuerdo. El senador Benavides viene del departamento de Nariño y como tal, pues conoce mucho el sector rural. Y él, por ejemplo, como integrante de la Comisión Primera del Senado de la República, nos puede hablar de esa jurisdicción agraria que hace parte de la necesidad de que los colombianos tengamos una verdadera reforma agraria. Ya se han hecho avances importantes en lo constitucional y en lo legal, reconocer el derecho de los campesinos. El artículo 64 de la Constitución. Exactamente. Y también otro tipo de legislación agraria, pero nos falta la jurisdicción agraria que va a dirimir conflictos que llevan casi 100 años o más en Colombia. Y en esta sí estamos, como se dice coloquialmente, cruzando los dedos para que los tiempos nos den. Nosotros esperamos que una vez podamos votar la ponencia de la Ley Estatutaria de la Educación, podamos ir hacia la deliberación, hacia la discusión de esta ley, ¿no?, de la jurisdicción agraria. Es fundamental por varias razones. No solo se trata de dirimir conflictos a nivel local, ¿no? O sea, tener jueces agrarios que posibiliten justamente dirimir situaciones históricas o situaciones generadas por el conflicto, sino sobre todo establecer una jurisprudencia que logre establecer una serie de elementos fundamentales. Uno de ellos, por ejemplo, la protección del más débil. Claro. Aquí ha habido gente desplazada, 7 millones de colombianos han sido despojados de su tierra, han tenido que salir de situaciones muy terribles, incluso sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Obviamente, cuando ellos van a restablecer su derecho a la tierra, pues están en condiciones difíciles. Esta jurisdicción lo que justamente quiere hacer es cobijar esa posibilidad y restablecer ese derecho integralmente. Darle a la vida campesina capacidades territoriales, productivas, culturales y organizativas. Sí, ahí está el tema de los desplazados. Se le pueden restablecer los predios de los cuales salieron, los títulos. ¿Qué comprende esa jurisdicción? Justamente, ¿no? O sea, es restablecer el derecho a la tierra en términos de justicia, en términos de equidad, en términos de dignidad y algo muy importante, de la noción integral de Estado social de derecho, o sea, de un Estado preocupado por sus ciudadanos en su integralidad, en su vida. Y con ello también cumplir un elemento fundamental de los acuerdos de paz. El capítulo 1 del acuerdo de paz justamente tiene que ver con la reforma rural integral. Sin jurisdicción agraria no puede haber una reforma integral porque no habrá justicia. Como decíamos, el senador Benavides, en representación del Polo Democrático, está en la bancada de gobierno, en la del Pacto Histórico. Y nadie mejor que él para hablar de temas
de los que ha venido planteando como agenda del país el presidente Gustavo Petro. Habla del poder constituyente, del proceso constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es todo ese enredo? ¿Qué es lo que finalmente quiere el presidente Petro? No, es lo que nuestro programa desde el principio ha establecido. Pero no solo eso, Carlos, nuestra lucha de décadas. Nosotros que hemos buscado, quienes estamos en el pacto histórico y venimos de la movilización social, de la lucha regional, de la academia, de las dinámicas de construcción de política pública, que realmente la política, los cambios estén en manos de la ciudadanía, que sean los ciudadanos quienes tengan la capacidad justamente de volcarse, como lo dice la Constitución, y que esas decisiones, esa capacidad de decisión esté directamente en las personas a las que las competen. Ninguna decisión sobre la gente sin la gente. Ese es el principio. Y por eso estamos hablando de un proceso constituyente, o sea, de generar las condiciones para que esas decisiones se realicen. ¿En dónde? Hombre, generando coordinadoras territoriales municipales, en los gremios, en las asociaciones, en las universidades, en fin, en los distintos lugares donde la gente puede tomar decisiones. Así, ese proceso constituyente va a generar poder constituyente, que no necesariamente se desemboca en una asamblea. Esa es una opción, una asamblea constituyente, un referendo. Pero más que ese nivel, lo que queremos es fortalecer la capacidad de decisión, de participación, de que la gente se sienta involucrada, sujeto de derechos, pero también sujeto de poder para poder establecer los cambios en Colombia. Pero desde el otro lado del espectro político suyo, hay quienes dicen que lo que están tratando es de crear un grupo de presión constituyente sobre el poder constituido que es el Congreso. No, porque nosotros, para nada, nosotros ni buscamos revocar el Congreso, nosotros, como en estos 2 años lo hemos demostrado, nos cobijamos sobre la Constitución del 91. ¿Qué ha ocurrido con esa Constitución? Pues fue contrarreformada, muy rápido, ¿no? Por leyes ordinarias, pero después fue despojada de elementos muy importantes o no se desarrollaron elementos muy importantes como esta ley estatutaria o lo que ocurrió con las pensiones o lo que ocurrió con la salud. Entonces, no es un ataque al Congreso, sino es un fortalecimiento de la ciudadanía. Y si nuestra ciudadanía se fortalece, pues obviamente todos los órganos de representación, incluyendo el Congreso, se fortalece. Pero para agregar a todo este tema y a la incertidumbre, una integrante de su bancada, la doctora Cristina Zuleta, plantea el tema de la reelección que no contempla la Constitución. La Constitución Nacional establece que la Constitución se puede reformar vía una Asamblea Nacional Constituyente, vía el propio Congreso de la República o vía un referendo popular. ¿Cuál de las 3 alternativas le gusta a usted? No, a mí sobre todo me gusta el proceso constituyente, o sea, la construcción pedagógica, la capacidad de asumir y tener poder ciudadano. Las figuras dependen de muchas situaciones. Lo que hizo Isabel fue simplemente observar y escuchar. En las marchas del 1 de mayo, quienes salieron multitudinariamente del país, entre otras comunidades indígenas, campesinas, barriales, llevaban carteles. Uno de esos carteles decía la reelección presidencial. Y ella sitúa, observa y escucha y sitúa eso en términos políticos. Y a mí me parece interesante. Incluso creo que se le ha dado hoy. Pero aquí pues fue reelegido Uribe, fue reelegido Santos. A mí personalmente no me gusta la reelección, no me gustan las dinámicas individuales, ¿no? Me gustan más los poderes colectivos, como el pacto y como el presidente lo viene construyendo. Cada gobierno de proximidad es un poder colectivo. Pero situar una discusión sobre cómo mantener un proceso de transformación es interesante. Nosotros pensamos que del poder constituyente emergerá la forma de darle continuidad al cambio. De acuerdo, porque hay que saber también la historia. Cuando estaba comenzando el gobierno, el presidente Álvaro Uribe, la Constitución prohibía la reelección. Sin embargo, él promovió en el Congreso de la República una reforma para permitir la reelección para el periodo inmediato al del presidente. Se benefició él. Después, en el gobierno de Santos, Santos se benefició de la reelección inmediata. Y la cortó. Pero la cortó, exactamente. La hizo borrar de la Constitución esa reelección. En este momento está prohibida esa reelección. Como decíamos, solo hay 3 procedimientos: el referendo popular, la constituyente o a través del Congreso de la República. Pero entonces, ¿que se descarte la posibilidad de una reelección del presidente Gustavo Petro? Yo, miren, en el pacto no hay ninguna definición. Lo que ha hecho, vuelvo y digo,
la senadora Isabel es algo que ella observó y escuchó y está muy bien, hace parte del panorama político, pero esto no es ni algo que el presidente haya dicho o definido o que el pacto haya concluido. Yo pienso que el debate no está en reelección o no reelección, constituyente o no constituyente, sino en cómo mantenemos la transformación, el cambio en Colombia. ¿El cambio para qué? Para justicia ambiental, justicia social, justicia económica y dignidad ciudadana. Eso es lo fundamental. Sí, ahora hay que ser realistas. El presidente tiene un nivel de prestigio del 30%, un nivel de favorabilidad de más o menos del 30%, pongámosle el 40% para cerrarlo en las cifras, ponderando todas las encuestas. Y en el Congreso de la República no tiene las mayorías, ni en las comisiones primeras, por lo menos en el Senado de la República, ni en las plenarias de Senado y Cámara, no tiene aseguradas mayorías, por ejemplo, para tramitar una reforma constitucional de ese alcance. El prestigio del presidente va en contra de la posibilidad de que el proyecto del progresismo que él encabeza vaya más allá de 2026 sin necesidad de que haya reelección de Petro. No, yo sí creo que tenemos todas las capacidades. Miren, nosotros estamos aquí, obviamente por el liderazgo estratégico del presidente, muy importante, pero nosotros sobre todo estamos aquí por la movilización que se suscitó desde el 2011 hasta el 2021. Desde la MANE, el paro agrario, el proceso de paz, lo que ocurrió en el 2019 y en el 2021 en términos de estallido social. Nosotros somos hijos de ese proceso de lucha. Y el que logra sintetizarlo en un momento con su liderazgo es el presidente Petro y Francia Márquez y la situación unitaria del pacto. No es una persona quien definió esto, sino justamente esa emergencia popular que logró por fin darle la vuelta a tres situaciones. Iniciar un proceso de paz para ponerle punto final al conflicto armado. Uno, decir basta ya de modelo neoliberal, necesitamos derechos ciudadanos. Dos, y es fundamental la unidad política para transformar. Esas tres cosas son las que nos tienen en este gobierno, en el Senado y en el Congreso. Eso es un acontecimiento que es irreversible. Ahora, ¿cómo se va a orientar, cómo se va a definir ese acontecimiento? Es lo que se está discutiendo políticamente. Por eso lo fundamental para nosotros es cómo se construye la dinámica del cambio en términos estratégicos, programáticos, pero sobre todo de participación ciudadana. Usted dice, yo estoy de acuerdo, el presidente debe tener 40%, pero quien le sigue, así sea la unidad de todos los demás, no pasa el 30%. ¿Y eso por qué? Porque el presidente ha logrado recoger las expectativas, las esperanzas de esas multitudes de La Guajira, del Chocó, de los barrios de Bogotá, de Medellín, de Cali, que cada semana cuando el presidente sale y se aproxima a ellos con su equipo de gobierno, pues le dan el respaldo, con motivación, pero también con dinámica, diciendo, mire, esto es lo que necesitamos en las regiones, necesitamos invertir de esta manera. Esa relación entre un gobierno de proximidad con las poblaciones y las regiones en donde las brechas de desigualdad y el hambre son muy tremendas, es la fuerza del pacto histórico, es la fuerza del cambio. Ahí está lo sustancial. Sí, pero no reconocen que las acciones de gobierno no han sido lo suficientemente atractivas para la población. Por ejemplo, el tema de la crisis del sector de la salud. No sé si se le atribuye al gobierno del presidente Petro, porque eso viene también, es un problema sistemático. De 30 años. Sí, claro. La situación económica, el desempleo, la inseguridad, la violencia, los diálogos de paz que no avanzan adecuadamente para defender a la población civil. Esos temas de gobernabilidad no le han salido bien al presidente Petro. Pero yo mire que recorro este país, que escucho también, que veo, la gente que dice, la gente popular, ¿no? La gente, las mayorías de este país, dicen, por fin alguien se atreve. Por fin alguien se atreve a que tengamos una mejor salud. Oiga, por fin alguien se atreve a decir que las pensiones realmente solo tienen una muy poca población que tiene ese derecho y más de 8 millones de colombianos, campesinos, gente que trabaja en las economías populares, no la tiene. Gente que dice, oiga, sí necesitamos mayores garantías laborales y por fin alguien se atrevió a poner eso en la discusión y la respaldamos. Oiga, acaba de generarse una metamorfosis del conflicto no solo en Colombia,
en América Latina, en donde hay un fluido, en donde ya no es el narcotráfico y ciertas economías ilegales el motor de la guerra, sino los cuerpos humanos que transitan en las fronteras en África, en Asia, pero aquí también. Y ahí hay un contubernio que está transformando la guerra y tenemos que ponerle atención, y por eso la noción de paz total es muy importante. Esa gente que está viviendo esas condiciones y que está viviendo en esos territorios tiene una relación de fortaleza y de apoyo con este gobierno. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque son sus banderas de lucha que por fin alguien las recoge y las vuelve dirección, las vuelve gobierno. ¿Pero en medio de qué? De un Estado que en los últimos 30 años ha sido cooptado por las mafias, de un Estado que fue entregado solo a los poderes privados y que desconoció las formas de financiación pública, y de un Estado en donde la corrupción es muy fuerte. Entonces nosotros llegamos a manejar un carro, el gobierno, digamos, es el que conduce el carro, el Estado, pero con las llantas pinchadas, no se puede pasar de primera a segunda, y el motor echando aceite. Ese fue. Entonces uno dice, claro, este presidente, pero si usted ve, es el primero que intenta ir más allá de lo que siempre ha pasado. Estaba viendo ahora algo sobre Sura y decía, hombre, estoy muy preocupado porque no, con esto que le está pasando a Sura no voy a poder generar mi cita de atención primaria y muy importante para el 2027. Así están viviendo los colombianos la salud, las pensiones. Entonces estamos en un momento de transición y de lucha. Y este pueblo está luchando por esa transformación y tiene un gobierno que lo apoya. Senador Benavides, muchísimas gracias por traernos sus opiniones aquí en estas conversaciones en el Capitolio. Muchísimas gracias. Como siempre, Carlos, es un gusto conversar con usted. Y con nosotros aquí también, ante esta audiencia, nos da mucho gusto conversar con una persona que tiene esa visión del país. Así es que ustedes, muchas gracias por la sintonía y pueden continuar viendo Canal Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.